El día de su divorcio, su esposo llegó al tribunal con su amante del brazo, sonriendo con arrogancia. «Todo lo que teníamos ahora me pertenece», le gritó con burla, regodeándose de su supuesto triunfo y disfrutando de la humillación. Pero su burla no duró mucho, porque en cuanto ella reveló la verdad sobre la casa y la empresa, el color de su rostro se desvaneció. Lo que él creía suyo jamás le había pertenecido. Y en cuestión de segundos, todo su mundo se vino abajo. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Romina Celis nunca fue una mujer que creyera en los cuentos de hadas. Desde que era niña, su mundo giró en torno a estrategias empresariales, decisiones de alto riesgo y la ambición de hacer crecer el imperio inmobiliario que su abuelo fundó y su padre elevó a la cima del mercado. Desde pequeña, su padre, Juan Celis, la preparó para ser la heredera de Celis Constructora. Nunca hubo opciones. No se le permitió cuestionar si eso era lo que realmente quería. Desde los 10 años, asistía a reuniones con ejecutivos, escuchaba a su padre negociar y aprendía a no confiar en nadie en el mundo de los negocios. El poder se respeta, Romina. No se comparte. Esa fue la primera lección de su padre. Su madre, en cambio, era la única persona que le enseñó a ver más allá del éxito. No todo en la vida es dinero, hija, solía decirle. No dejes que los negocios te roben el derecho de amar. Pero Romina nunca prestó demasiada atención a esas palabras. Sabía que no podía darse el lujo de ser débil. Y tal vez por eso, cuando conoció a Sergio Paoloni, bajó la guardia de una manera que nunca antes había hecho. Conoció a Sergio en un evento empresarial exclusivo, el tipo de reuniones donde solo asistían los líderes más influyentes del sector inmobiliario. Sergio no era parte de la élite, pero había logrado colarse en el círculo de empresarios más poderosos. Su nombre aún no tenía peso en la industria, pero su actitud lo hacía parecer como si perteneciera allí desde siempre. Cuando Romina lo vio por primera vez, no lo consideró diferente a los demás hombres con los que solía tratar. Estaba rodeado de inversionistas, hablando con facilidad, sonriendo con la confianza de alguien que conocía el valor de sus palabras. Pero fue cuando él se acercó a ella, con un vaso de whisky en la mano y una mirada intensa, que su interés se despertó. «Tienes una reputación impresionante, Romina Celis», dijo, sin rodeos. «Pero creo que nadie se atreve a decírtelo en la cara». Romina arqueó una ceja, acostumbrada a los halagos envueltos en arrogancia. «¿Y tú sí?». Sergio sonrió. «Alguien tiene que hacerlo». Esa noche, hablaron durante horas. No la aduló, no intentó impresionarla con dinero ni con conexiones poderosas. En cambio, le habló de su visión de negocios, de cómo había construido su pequeña empresa desde cero y de cómo admiraba la manera en que ella se había ganado su lugar en un mundo dominado por hombres. Romina no era una mujer que se dejara impresionar fácilmente. Pero esa noche sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Curiosidad. Y eso fue suficiente para permitirle entrar en su vida. El romance con Sergio fue intenso desde el inicio. Era el primer hombre que no parecía intimidado por su éxito, que no intentaba controlarla ni minimizar su independencia. Con él, se sintió valorada, deseada, comprendida. En menos de un año, estaban casados. La boda fue un evento majestuoso, con toda la élite empresarial presente. Sergio ya no era un desconocido en el mundo de los negocios, sino el esposo de la heredera de Celis Constructora. Durante 4 años, Romina creyó que su matrimonio era perfecto. Construyeron un imperio juntos. Sergio comenzó a involucrarse en la empresa, aprendió los secretos del mercado, entendió las estrategias de inversión y se convirtió en su socio, en su apoyo incondicional. Era el compañero que siempre había deseado, hasta que dejó de serlo. Todo comenzó con pequeños detalles. Las cenas románticas se volvieron menos frecuentes. Las conversaciones profundas se redujeron a simples intercambios de palabras. Luego vinieron las excusas. «Estoy ocupado con una nueva inversión». «Lo hablamos después, Romina. Es solo un viaje de negocios, nada importante». Y poco a poco, Sergio comenzó a volverse un extraño. De repente, ya no había espacio para las miradas cómplices, para los detalles que antes parecían espontáneos.
Los besos eran más fríos. Sus manos ya no buscaban las de ella con la misma urgencia. Pero lo que más la lastimaba era que ya no la miraba de la misma manera. Romina intentó convencerse de que era el estrés. Los negocios podían desgastar cualquier relación. Pero en su corazón, sabía que era algo más. Romina Celis no era una mujer ingenua. Desde pequeña, su padre le enseñó a detectar las mentiras. Aprendió a leer gestos, a notar cambios en el tono de voz, a identificar los silencios sospechosos. Y todo en la actitud de Sergio le gritaba que algo estaba mal. Pero en lugar de enfrentarlo de inmediato, decidió esperar. Esperó a que él se sincerara, a que le dijera qué era lo que realmente estaba ocurriendo. Pero nunca lo hizo. Una noche, después de otra ausencia de Sergio, Romina lo esperó despierta en la sala de su penthouse. Él llegó tarde, con la camisa desabotonada y una expresión de cansancio en el rostro. ¿Otra junta hasta la madrugada?, preguntó ella con calma. Sergio la miró por un momento antes de asentir. Sí, lo siento, amor. Romina esperó que dijera algo más, que intentara excusarse, pero no lo hizo. Simplemente caminó hacia la habitación. Fue en ese momento cuando ella lo supo con certeza. Él no era el hombre que había conocido. Y tal vez nunca lo había sido. Esa noche, Romina no pudo dormir. Por primera vez en su vida, sentía que su matrimonio estaba fuera de su control. Y lo que más le aterraba era que, tal vez, Sergio nunca había sido realmente suyo. No lo sabía aún, pero ese pensamiento sería el inicio de su peor pesadilla. El ambiente en el penthouse de Romina Celis se había vuelto denso en los últimos meses. Algo que no podía nombrar, pero que podía sentir en cada rincón de su hogar, la asfixiaba. La frialdad en las miradas de Sergio, sus excusas constantes, los viajes repentinos que nunca coincidían con su agenda laboral. No podía demostrarlo aún, pero sabía que algo no encajaba. Y cuando Romina Celis sentía que algo no encajaba, no descansaba hasta descubrir la verdad. Después de noches en vela, dando vueltas en la cama sin poder encontrar el sueño, Romina finalmente decidió hablar con su mejor amiga, Lucía. Lucía, a diferencia de Romina, siempre había sido una mujer práctica. No confiaba en los hombres con facilidad, y desde el principio había mirado a Sergio con cierta desconfianza. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que realmente lo conocías?, le preguntó Lucía, mirándola con la intensidad de quien sabe que la verdad está ahí, pero la otra persona aún no quiere verla. Romina se quedó en silencio. No tenía respuesta. Si sientes que algo no está bien, entonces no lo está, afirmó Lucía. La intuición nunca falla. Si no te dice nada, pero actúa diferente, revisa sus cosas. Romina dudó por un instante. No era una mujer que desconfiara sin pruebas. No era una esposa paranoica. Pero algo en el comportamiento de Sergio le hacía sentir que había secretos en su matrimonio que ella aún no había descubierto. Y así, decidió hacer algo que nunca imaginó que haría: investigar a su propio esposo. Esperó el momento perfecto. Sergio había viajado esa mañana con la excusa de un cierre de negocio en el extranjero. Suponía que estaría ocupado en reuniones, convencido de que su esposa seguía siendo la misma mujer ingenua que confiaba ciegamente en él. Pero esa noche, Romina no era esa mujer. No más. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Se dirigió a la oficina de su esposo en el penthouse, un espacio que él había decorado a su gusto. En su escritorio, todo estaba en orden. Su laptop cerrada, una libreta con notas, algunos papeles sin importancia. Pero cuando abrió uno de los cajones inferiores, encontró una carpeta negra con un seguro metálico. Al ver el candado de seguridad, su corazón comenzó a latir más rápido. Era una mujer de negocios, y sabía que un candado no estaba ahí sin razón. Con manos firmes, fue hasta la caja de herramientas y tomó un pequeño destornillador. Le tomó solo un minuto romper el seguro y abrir la carpeta. Lo que encontró dentro le quitó el aire. En la carpeta, entre documentos de empresas y contratos sin importancia, había un documento de identidad. Pero no era cualquier documento. Era una identificación oficial de su esposo. Pero el nombre en el documento no decía Sergio Paoloni. Decía Sergio Gallardo.
Romina sintió como su cuerpo se estremecía. Ese apellido no le era desconocido. Había escuchado ese nombre antes. Su padre le habló de los Gallardo en más de una ocasión. Gallardo, Gallardo. El apellido resonaba en su mente como un eco del pasado. Pero en ese momento, aún no comprendía la magnitud de lo que había descubierto. La sangre de Romina se heló mientras sostenía el documento. Era real. No era un error ni un documento falso. Era su verdadero apellido. Pero, ¿por qué Sergio lo ocultaba? Las dudas la invadieron. ¿Quién era realmente el hombre con el que se había casado? Romina sabía que debía averiguar más. Dejó la carpeta como la encontró y, sin perder tiempo, abrió su laptop. Escribió en el buscador, Familia Gallardo Bienes Raíces. Lo que encontró la dejó sin aliento. Las primeras noticias que aparecieron eran antiguas, de hace décadas. Guerra inmobiliaria, los Celis aplastan a los Gallardo en el mercado. Bancarrota, los Gallardo pierden todo ante los Celis. Fraude, quiebras y traición, la caída de los Gallardo. Romina se quedó en shock. Uno de los artículos más antiguos narraba cómo Juan Celis, su padre, había destruido a los Gallardo en una despiadada guerra empresarial. Los Celis y los Gallardo habían sido rivales en el mercado inmobiliario. Pero su padre, con la frialdad y estrategia que siempre lo caracterizó, logró que el imperio de los Gallardo cayera. Con cada documento que encontraba, Romina sentía que su estómago se hundía más. La familia de su esposo había sido aniquilada por la suya. Y ahora, su esposo no era quien decía ser. Romina cerró la laptop y se llevó las manos a la cabeza. Todo lo que había creído sobre su matrimonio comenzaba a derrumbarse. ¿Quién era Sergio realmente? ¿Por qué nunca mencionó su verdadero apellido? ¿Por qué se acercó a ella en primer lugar? La respuesta era aterradora. Sergio Gallardo había entrado en su vida con un propósito, y ella había caído en su juego. La mente de Romina se llenó de recuerdos. Su primer encuentro. Las palabras que él usó para ganarse su confianza. La manera en que siempre pareció admirar su éxito, como si analizara cada movimiento. Y, sobre todo, la forma en que, en los últimos meses, se había vuelto distante. Romina se sintió enferma. Todo fue un engaño. Su amor, su matrimonio, sus promesas. Todo fue parte de un plan. Esa noche, Romina no durmió. Se quedó sentada en la sala, mirando la nada, con la carpeta negra sobre sus piernas. Había pensado que su matrimonio estaba en crisis. Había creído que Sergio estaba distante porque quizá había otra mujer. Pero la verdad era aún más cruel. Sergio nunca la amó. Entró en su vida con un propósito, venganza. Y ella había sido demasiado ingenua para verlo. Pero si él pensaba que ya había ganado, se equivocaba. Romina Celis nunca permitía que la traicionaran sin consecuencias. Y si Sergio quería jugar, ahora ella jugaría también. Las horas pasaron lentamente después del descubrimiento. Romina Celis no pegó un ojo en toda la noche. Cada pensamiento la llevaba de vuelta a las mismas preguntas. ¿Quién era realmente el hombre con el que compartía su vida? ¿Cuándo comenzó la mentira? ¿Cuánto de su matrimonio había sido real? No había respuestas que no dolieran. Se obligó a mantener la cabeza fría. Sergio estaba fuera de la ciudad. Tenía tiempo para prepararse. No sería impulsiva. No dejaría que él la viera vulnerable. Se duchó, se vistió con la misma elegancia de siempre y, antes de salir a la oficina, hizo una copia de los documentos que encontró. Si Sergio Gallardo creía que la tenía atrapada, estaba a punto de darse cuenta de que había subestimado a la mujer equivocada. El vuelo de Sergio aterrizó a las 8 de la noche. Romina lo supo porque lo había rastreado, al igual que había revisado sus últimas transacciones bancarias y llamadas. Si Sergio espiaba a su presa, entonces ella también había aprendido a cazar. Se mantuvo en su oficina hasta tarde, revisando correos sin prestarles demasiada atención. Solo estaba esperando el momento de la confrontación. A las 10:30 de la noche, el sonido de la puerta del penthouse resonó. Romina estaba en la sala con una copa de vino, pero no porque quisiera relajarse. Era una escena calculada. Cuando Sergio entró, se detuvo por un instante al verla. Quizá no esperaba encontrarla despierta. Vaya,
¡Qué recibimiento!, comentó, dejando su maletín en la mesa. Romina no respondió de inmediato. Bebió un sorbo de vino con calma, mirándolo con una neutralidad que ocultaba el odio que sentía en su interior. «Espero que tu viaje haya sido productivo», dijo finalmente, con una voz tan suave como letal. Sergio arqueó una ceja. Había algo extraño en su tono. No era la esposa que solía recibirlo con una mezcla de fastidio y resignación. No, algo había cambiado. Sí, lo fue. Pero parece que aquí también hubo novedades, comentó, caminando hacia la cocina para servirse whisky. Romina lo siguió con la mirada, calculando cada movimiento. Su esposo tenía el descaro de comportarse como si todo estuviera bien, como si no fuera un traidor. Finalmente, dejó la copa sobre la mesa y, con paso firme, caminó hasta la oficina de Sergio. Él no tardó en seguirla. «¿Qué haces?», preguntó, su tono aún relajado. Romina sacó la carpeta negra del escritorio y la dejó caer frente a él. «Voy al grano, Sergio. ¿Quién demonios eres?». El ambiente cambió en un instante. Sergio miró la carpeta, luego a ella, y sonrió. Una sonrisa calculadora. Romina sintió que la sangre le hervía. «¿Por qué tienes esto?», preguntó él con fingida curiosidad, como si le divirtiera la situación. Romina no mordió el anzuelo. «Explícalo», exigió, cruzándose de brazos. «Explícame por qué mi esposo no se llama Sergio Paoloni, sino Sergio Gallardo». Sergio exhaló con una risa entrecortada y negó con la cabeza. «Así que lo descubriste». «Así es», respondió Romina, con los dientes apretados. «¿Y qué piensas hacer ahora?». Romina no esperó más. «Dime la verdad», exigió. «Todo». Él la miró fijamente por un instante, como si evaluara cuánto debía confesar. Pero al final, no tuvo la más mínima intención de mentir. Y Romina pronto entendió por qué. Porque Sergio Gallardo ya había ganado. O eso creía. «Siéntate, Romina», dijo él con tranquilidad, como si estuvieran por discutir los planes de una cena y no el hecho de que su matrimonio era una farsa. Ella no se movió. Sergio soltó un suspiro y se encogió de hombros. «Bien, como quieras», aceptó. Y entonces soltó la bomba. «Tu padre destruyó a mi familia», dijo, sin rodeos. «Nos arrebató todo». El corazón de Romina se detuvo por un instante. Sergio lo sabía. Sabía lo que su padre había hecho. Sabía la historia de los Gallardo. «¿Así que tu venganza era esta?», susurró Romina, sintiendo el peso de la traición hundirse en su pecho. «¿Casarte conmigo?». Sergio sonrió. «Fue bastante fácil, ¿sabes? Te vendiste la imagen de mujer fuerte, de líder indomable, pero estabas desesperada por alguien que te hiciera sentir deseada. Yo solo te di lo que querías». Romina sintió náuseas. Era peor de lo que imaginó. No solo era una traición, era una burla cruel. «Nunca te amé, Romina», continuó Sergio, con su tono de superioridad repulsivo. Cada palabra, cada beso, cada promesa, todo fue un juego. Romina quería golpearlo, pero no le daría el gusto de verla perder el control. Apretó los puños con fuerza, respiró profundo y habló con voz firme. «¿Por qué me dices esto tan fácil?», preguntó, sin parpadear. Sergio la miró con diversión. «Porque ya es demasiado tarde para que hagas algo». El silencio entre ellos se volvió helado. Romina lo miró fijamente. «Estamos casados, Romina», continuó él, dando un paso hacia ella. «En el divorcio, la mitad de todo me pertenece». ¡Bum! La bomba había sido lanzada. Romina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Él había planeado todo hasta este punto. Se casó con ella, esperó pacientemente, y ahora estaba listo para destruirla. Todo lo que construyó, todo por lo que luchó, él lo había planeado todo. Y Romina casi vomita de la rabia. Pero no iba a llorar, no iba a gritar, no iba a darle ese placer. Sergio pensó que la había destrozado. Pensó que, al decirle la verdad, Romina se desmoronaría, que caería en llanto, suplicaría, intentaría luchar con ira y sin estrategia. Pero lo que Romina hizo lo desconcertó. Ella sonrió. Una sonrisa lenta, gélida. «Así que,
Todo esto ha sido un juego para ti, murmuró, con un brillo peligroso en los ojos. Sergio la miró con una leve mueca de confusión. No era la reacción que esperaba. Romina se acercó, lo suficiente como para que sus rostros estuvieran a centímetros de distancia, y en un susurro le dijo la frase que hizo que la seguridad de Sergio se tambaleara. Si crees que ya ganaste, eres más estúpido de lo que pensaba. Y sin más, Romina giró sobre sus talones y salió de la oficina, dejándolo solo. Sergio no lo sabía aún, pero en ese instante acababa de firmar su sentencia. Romina Celis no era una mujer que se dejaba destruir sin pelear. Y Sergio Gallardo no tenía idea de la guerra que acababa de comenzar. Los días posteriores a la confrontación con Sergio fueron un torbellino de emociones para Romina Celis. Rabia, frustración, traición y una sed de venganza latente la consumían. No podía quedarse de brazos cruzados mientras ese hombre, al que alguna vez creyó amar, pretendía destruirla sin remordimiento. Había una verdad clara: Sergio no era solo un traidor, sino un enemigo. Y Romina no peleaba para perder. Con el corazón blindado y la mente más afilada que nunca, decidió jugar su propio juego. Lo primero que necesitaba era información. La búsqueda de la verdad. A pesar de lo sucedido, Sergio actuaba como si tuviera todo bajo control. Seguía con su rutina, dormía en la misma casa, comía en la misma mesa, pero Romina lo veía ahora como un extraño. Cada gesto suyo era una máscara. Cada palabra, una manipulación. Y ella no iba a quedarse quieta. Contrató a Luis Ferraro, un investigador privado con experiencia en descubrir fraudes corporativos y personales. No era la primera vez que trabajaba con él. «Necesito saber todo sobre Sergio», le dijo Romina cuando se reunieron en su oficina privada. Luis, un hombre de cabello entrecano y mirada astuta, asintió. «¿Algo en particular que deba buscar?». Romina exhaló con calma. «Cuentas bancarias ocultas, empresas bajo su nombre, inversiones sospechosas, y quiero saber si me ha robado algo que aún no haya descubierto». Luis tomó nota con profesionalismo. «Puedo hacerlo, pero tomará tiempo». «No tengo tiempo», respondió Romina con frialdad. «Necesito resultados en días, no en semanas». Luis sonrió con discreción. «Haré lo mejor que pueda». Y así comenzó la cacería. Romina pasó los siguientes días con una rutina impecable. Se levantaba, trabajaba, sonreía ante el mundo y mantenía la calma, mientras su mente planeaba cada movimiento. Pero cuando Luis la llamó 5 días después, supo que algo importante había salido a la luz. «Encontré algo que deberías ver de inmediato», le dijo con tono serio. Se reunieron en un café discreto en el centro de la ciudad. Luis llevaba una carpeta gruesa y una tablet. «Tienes razón en desconfiar de Sergio», empezó, pasando imágenes en la pantalla. «Lleva años con un amante». Romina no se sorprendió tanto como hubiera imaginado. Lo presentía. Las largas ausencias. Las llamadas que cortaba en cuanto ella entraba en la habitación. El cambio en su comportamiento. Pero una cosa era sospecharlo y otra tener las pruebas frente a sus ojos. Su nombre es Julia Ferrer, 33 años, dueña de una agencia de relaciones públicas que trabaja con grandes empresarios. Romina observó la imagen con atención. Julia era atractiva, de facciones finas y una mirada calculadora. Luis continuó. «Esta mujer no es solo una amante, Romina. Es su cómplice». Romina levantó la mirada. «Explícate». Luis deslizó la tablet y mostró registros de llamadas, correos electrónicos y transacciones. «Sergio y Julia llevan juntos desde antes de que tú y él se casaran». Romina sintió que el aire le faltaba por un segundo. «¿Antes de casarnos?», repitió en voz baja. Luis asintió. «Sí, siempre estuvieron juntos». Las palabras le cayeron como un golpe en el estómago. Todo fue una mentira desde el principio. El amor, el matrimonio, las promesas. Sergio nunca dejó de ser el hombre que planeaba destruirla. «Julia lo ayudó en su venganza», continuó Luis. «Investigó a tu familia, te estudió, lo asesoró en cada paso. En sus correos, incluso hay mensajes donde ella lo presiona para que acelere el proceso». Romina cerró los ojos por un segundo. «¿Qué más tienes?».
Luis deslizó la última imagen en la tablet. Era Sergio abrazando y besando a Julia en un hotel de lujo, apenas unos días antes. El último hilo de paciencia de Romina se rompió. Se recostó en la silla y sonrió con una calma aterradora. Ahora sí, esto se va a poner interesante. Romina no perdió tiempo. Si Sergio pensaba que la había acorralado, estaba a punto de aprender lo que pasaba cuando se metía con una Celis. Primero, necesitaba enfrentarlo. No con ira, no con lágrimas, con frialdad absoluta. Esa noche, cuando Sergio regresó a casa, Romina ya no era la mujer herida. Era la mujer que iba a destrozarlo. «Buenas noches», dijo él con arrogancia, dejando su abrigo en el perchero. «Buenas noches, Sergio», respondió Romina con una sonrisa controlada. Él arqueó una ceja. «¿Qué pasa?» Romina cruzó las piernas con elegancia y deslizó un sobre la mesa de la sala. «Ábrelo». Sergio se acercó con desconfianza. Cuando vio el contenido, su rostro se tensó. Eran las fotos de él y Julia. Un silencio sepulcral cayó en la habitación. «Vaya», murmuró él finalmente, volviendo a mostrar su sonrisa prepotente. «Así que me seguiste». «No necesito seguirte», respondió Romina con una mirada filosa. «Siempre supe que eras un infiel». Sergio dejó caer las fotos en la mesa y suspiró. «¿Y ahora qué, Romina? ¿Me vas a echar de casa?» Romina soltó una risa suave, como si su respuesta fuera un chiste interno que él jamás entendería. «No, Sergio. Eso sería demasiado simple». Sergio frunció el ceño. Romina se levantó y se acercó a él, sosteniendo su mirada. «Voy a hacer algo mejor», susurró. «Voy a demostrarte que tu peor error fue pensar que podías destruirme». Sergio entrecerró los ojos. Romina tomó su bolso con calma y se dirigió a la puerta. «Dulces sueños, marido», se despidió con una sonrisa gélida antes de salir. Sergio no lo sabía aún, pero esa fue la última vez que vio a Romina como la mujer que una vez confió en él. Porque desde esa noche, solo vería a su verdugo. El día había llegado. Sergio Gallardo, o Paoloni, como se hacía llamar, entró al tribunal con paso firme, seguro de su triunfo. Llevaba a Julia del brazo, exhibiéndola con descaro. Su sonrisa arrogante irradiaba satisfacción y burla. Se pavoneaba como si ya tuviera la mitad de la fortuna de los Celis en sus manos. En cuanto cruzó la sala, su mirada se posó en Romina, quien permanecía sentada en su lugar, con el porte imponente que siempre la había caracterizado. Pero no percibió la calma peligrosa en su expresión. No, Sergio solo veía a una mujer que creía derrotada. «Todo lo que teníamos ahora me pertenece», exclamó con burla, su voz resonando en la sala. El eco de sus palabras provocó un murmullo entre los asistentes. Disfrutaba de su supuesta victoria. «Qué lástima, querida», dijo con fingida compasión, inclinándose hacia ella. «Pero no te preocupes, prometo administrar bien nuestra fortuna». Julia, a su lado, soltó una risita maliciosa. Pero su burla no duró mucho. El juez entró a la sala y la audiencia comenzó. «Estamos aquí para proceder con el divorcio entre la señorita Romina Celis y el señor Sergio Paoloni». Romina respiró con calma y se puso de pie. «Antes de proceder, su señoría, me gustaría presentar unos documentos que afectan directamente la división de bienes». El juez le hizo un gesto para que los entregara. Con movimientos meticulosos, Romina sacó un sobre color crema y lo deslizó sobre la mesa. Sergio apenas le prestó atención. Estaba demasiado ocupado disfrutando de su triunfo. El juez abrió el sobre y comenzó a leer. El silencio en la sala se volvió espeso. El abogado de Sergio frunció el ceño. «¿Qué es esto?». El juez alzó la vista y miró a Sergio con seriedad. «Señor Paoloni». El apellido falso retumbó en la sala, y Romina no pudo evitar notar el leve tic en la mandíbula de su exmarido. El juez continuó. «Según este documento, los bienes que la señorita Celis posee se encuentran protegidos bajo un testamento legalmente blindado». El color del rostro de Sergio comenzó a cambiar. «¿Qué testamento?», exigió su abogado con voz cortante. Romina, con un leve encogimiento de hombros, respondió. «El testamento de mi padre, Juan Celis, antes de su fallecimiento».
El juez prosiguió, ignorando la creciente tensión en la sala. El testamento estipula que, en caso de divorcio, ningún cónyuge puede reclamar bienes pertenecientes a la empresa Celis Constructora, ni a los activos personales de la familia Celis. Sergio tragó saliva. El juez continuó. Además, este documento especifica que en caso de infidelidad por parte del cónyuge, se renuncia automáticamente a cualquier reclamo sobre bienes adquiridos durante el matrimonio. Un silencio mortal cayó en la sala. Sergio sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El testamento había cubierto todos los ángulos. Julia se removió incómoda a su lado. ¿Infidelidad?, preguntó su abogado, sin comprender. Fue entonces cuando Romina deslizó un segundo sobre la mesa del juez. Aquí está la prueba de la infidelidad del señor Paoloni. El juez tomó el sobre y sacó las fotografías de Sergio y Julia en su escapada al hotel. Las imágenes no dejaban lugar a dudas. Sergio se puso de pie bruscamente. Esto es una maldita trampa. Romina lo miró con una expresión de absoluta indiferencia. No, Sergio. Esto es justicia. El juez se mantuvo impasible. Señor Paoloni, con estas pruebas, la cláusula de infidelidad se activa y usted no tiene derecho a reclamar nada. El golpe fue definitivo. Sergio sintió como su mundo se desmoronaba en segundos. El abogado de Sergio intentó, desesperadamente, buscar una salida. Señoría, mi cliente no tenía conocimiento de estas condiciones antes del matrimonio. Romina sonrió, disfrutando cada segundo. Eso es interesante. Porque yo tampoco tenía conocimiento de que Sergio era un gallardo cuando me casé. El juez levantó una ceja. ¿Disculpe? Romina se puso de pie y sacó un último documento. Aquí está el certificado de nacimiento de mi todavía esposo. Su verdadero nombre es Sergio Gallardo. El impacto en la sala fue inmediato. Julia abrió los ojos como platos. El juez revisó el documento con detenimiento. Señor Paoloni, quiero decir, señor Gallardo, ¿puede explicar esto? Sergio no tenía palabras. Sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. Se dejó caer en su silla con la mirada perdida. Había perdido. Por completo. El juez cerró el expediente y habló con voz firme. Dado que el testamento y las pruebas son claras, fallo a favor de la señorita Celis. Sergio se quedó paralizado. El divorcio se oficializó sin que él recibiera un solo centavo. Julia, viendo que Sergio ya no tenía acceso a la fortuna que ella codiciaba, se levantó discretamente y se marchó sin decir una palabra. Romina observó la escena con satisfacción. Sergio no solo había perdido el dinero, había perdido su guerra. Había perdido todo. Y Romina, con la cabeza en alto, salió del tribunal con la dignidad intacta. Ese día, quedó claro quién era el verdadero estratega. El golpe recibido en el tribunal fue devastador, pero Sergio Gallardo aún no estaba dispuesto a aceptar su derrota. No podía creer que su plan, meticulosamente ejecutado durante años, se desmoronara tan fácilmente. Su rabia y desesperación lo consumían, y su única salida era contraatacar. Se levantó abruptamente de su asiento en la sala del tribunal, con la respiración agitada y el rostro rojo de furia. Esto es una conspiración en mi contra, rugió, señalando a Romina con el dedo tembloroso. Todo esto es un truco sucio para dejarme sin nada. Su abogado intentó calmarlo, pero su ira lo cegaba. No podía aceptar que todo por lo que había trabajado, su venganza, su engaño, su falsa identidad, había sido neutralizado por una simple cláusula testamentaria. Romina lo observaba con calma, con los brazos cruzados, como quien ve a un enemigo derrotado hacer su última y patética pataleta. El juez, con un gesto severo, golpeó su mazo sobre la mesa. Señor Gallardo, le advierto que mantenga la compostura. Pero Sergio ya no tenía control. La rabia lo dominaba, y en su mente solo había una idea: arrastrar a Romina con él, destruirla de cualquier forma posible. Esto no ha terminado, exclamó con una sonrisa cínica. Todavía tengo mis propias cartas. Fue entonces cuando Romina decidió que era el momento de darle el golpe final. Con una sonrisa imperturbable, se giró hacia su abogado y asintió. Es hora de mostrarle al tribunal la otra parte de la historia.
El abogado de Romina sacó un nuevo sobre y se lo entregó al juez. Su señoría, presentamos pruebas de que el señor Gallardo, junto con la señorita Julia Fuentes, conspiraron para robar la empresa de la familia Celis, negociando la venta de acciones de manera ilegal a inversores extranjeros. El tribunal quedó en completo silencio. Incluso Sergio palideció al escuchar esas palabras. «Esto es una locura», farfulló, pero su voz ya no tenía la misma arrogancia de antes. El juez tomó los documentos y comenzó a leerlos con detenimiento. Cada página contenía evidencia de correos electrónicos, registros de llamadas y documentos financieros que probaban el intento de fraude. El abogado de Romina continuó con su argumento. Estos documentos también demuestran que el señor Gallardo utilizó su posición como esposo de la señora Celis para acceder a información confidencial de la empresa y que intentó vender acciones que nunca le pertenecieron. Los ojos de Sergio se abrieron de par en par. No podía creer lo que estaba pasando. ¿Cómo?, balbuceó, mirando a Romina con incredulidad. Ella solo lo miró con frialdad. ¿Pensaste que no lo descubriría? ¿Que podrías jugar con mi vida, con mi empresa, con mi futuro, y que yo simplemente te dejaría salirme con la tuya? Subestimaste a la persona equivocada, Sergio. El juez se acomodó en su asiento. Tras leer los documentos, levantó la vista con gravedad. Con estas pruebas en la mesa, queda claro que el señor Gallardo no solo intentó despojar a su esposa de sus bienes, sino que también intentó defraudar a su propia empresa. Sergio sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Dado que esto constituye un delito, y la señora Celis ha decidido presentar cargos formales, este caso no solo terminará en divorcio, sino que el señor Gallardo deberá responder legalmente por sus actos. La sentencia fue como un disparo directo a su ego. En cuestión de segundos, Sergio pasó de ser un hombre convencido de que lo tenía todo en sus manos, a un traidor acorralado sin salida. El juez volvió a tomar la palabra, esta vez con una sentencia adicional. Dado el daño emocional, mediático y financiero que el señor Gallardo ha causado a la señora Celis, este tribunal falla a favor de la demandante y ordena una compensación económica de $5 millones por daños morales y perjuicio a su imagen empresarial. Un murmullo recorrió la sala. Sergio se sintió desfallecer. «Eso es absurdo», gritó. «No tengo ese dinero». El juez lo miró con severidad. «Entonces empiece a vender lo poco que le queda». El golpe final. Romina contenía una sonrisa de satisfacción. Sabía que Sergio había invertido todo su dinero en sus planes de venganza. No tenía nada. Y ahora, además de haberlo humillado, lo había dejado en bancarrota. Sergio hundió la cabeza entre sus manos. Había perdido. Por completo. Cuando Sergio salió del tribunal, esperaba al menos encontrar apoyo en Julia. Pero al girarse para buscarla, se encontró con una escena que lo dejó aún más destrozado. Julia ya no estaba a su lado. Estaba unos metros más adelante, besándose con otro hombre. En ese instante, Sergio sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Julia nunca lo amó. Solo estaba con él por la promesa de poder y dinero. Pero ahora que él no tenía nada, ella ya había encontrado a alguien más. Cuando Julia notó que la miraba, solo le dedicó una sonrisa burlona y se marchó sin decir una palabra. Fue la puñalada final. Había perdido todo. Dinero, respeto, poder, e incluso la única persona que creyó su aliada. Sergio se quedó solo en las escaleras del tribunal, sintiendo el peso de su derrota en cada fibra de su ser. Mientras tanto, Romina cruzó la salida con la frente en alto. Había ganado. Y Sergio, aquel hombre que dedicó su vida a una venganza mal planeada, se convirtió en el arquitecto de su propia ruina. El sol de la mañana iluminaba la amplia terraza del edificio Celis, la sede de la empresa que Romina había heredado y defendido con uñas y dientes. Ahora, más que nunca, sentía que ese lugar le pertenecía por derecho, no solo por ser hija de Juan Celis, sino porque había demostrado ser digna de su legado. Los últimos meses habían sido un torbellino de emociones. El divorcio, el escándalo mediático, la batalla legal y la caída estrepitosa de Sergio la habían desgastado, pero al mismo tiempo la habían fortalecido de una manera que jamás imaginó. Aún recordaba con claridad la expresión de Sergio al recibir la sentencia final.
No solo había perdido todo derecho sobre su empresa y su dinero, sino que ahora tenía una deuda millonaria con ella, imposible de pagar. Lo último que supo de él fue que vendió su departamento, su auto y todo lo que tenía de valor para intentar cubrir una parte de la indemnización. Pero aún así, no era suficiente. Y lo peor para él no fue la ruina económica. Fue el hecho de haber dedicado su vida a una venganza absurda, solo para terminar humillado y olvidado. Pero Romina ya no pensaba en él. Su mente estaba enfocada en lo que venía, en su presente y en su futuro. Había pasado demasiado tiempo confiando en la persona equivocada, entregando su amor a un hombre que solo quería destruirla. No podía permitirse cometer el mismo error otra vez. El primer paso en su nuevo camino fue hacer una reestructuración completa en la empresa. Durante el tiempo en que estuvo casada con Sergio, muchos empleados leales a él habían ocupado posiciones clave, y ahora, ella no podía confiar en nadie que estuviera relacionado con su exesposo. Los eliminó a todos. Cualquier rastro de Sergio, cualquier persona que hubiese sido su aliado, fue despedido o reasignado a puestos donde no pudieran representar una amenaza. Incluso su equipo de abogados recibió nuevas instrucciones para mantener una vigilancia constante sobre cualquier movimiento de Sergio. No permitiría que intentara volver a interferir en su vida. No más vulnerabilidad. No más confiar ciegamente en nadie. Romina se había convertido en una mujer diferente, más fuerte y más cautelosa. Y para asegurarse de que su futuro no estuviera en riesgo, tomó la decisión de blindar aún más su empresa. El testamento de su padre la protegía de fraudes matrimoniales, pero ahora añadió nuevas cláusulas legales que impedirían cualquier tipo de intromisión externa en la compañía. Félix Constructora jamás volvería a ser vulnerable ante la ambición de nadie. Con su empresa nuevamente bajo su control absoluto, Romina se permitió disfrutar del fruto de su esfuerzo. Asistió a eventos empresariales sin la sombra de Sergio a su lado, sin la mirada de un hombre que la veía solo como un peón en su juego de venganza. Las personas en su círculo de negocios la miraban con admiración. Había pasado de ser la heredera de un imperio a la mujer que derrotó a su peor enemigo con inteligencia, estrategia y poder. Ya no era la hija de Juan Félix. Ahora era Romina Félix, la empresaria indestructible. Mientras tanto, la vida de Sergio se hundía cada vez más. Después del escándalo, nadie en el mundo de los negocios quería asociarse con él. Intentó pedirle ayuda a antiguos socios, pero todos le cerraron las puertas. Intentó recuperar su apellido original, pero ni siquiera su propia familia lo aceptaba. Se quedó solo, sin dinero, sin aliados, sin futuro. La venganza que había planeado durante años había sido su propia condena. Y lo sabía. En una última muestra de desesperación, intentó acercarse a Romina. Le envió un mensaje pidiendo una reunión, diciéndole que quería hablar, que tal vez podrían arreglar las cosas. Pero ella ni siquiera se molestó en responder. Para ella, Sergio Gallardo estaba muerto. No valía la pena darle un segundo pensamiento. El último año le enseñó una lección que jamás olvidaría. Había aprendido que no podía confiar en cualquiera, que el amor ciego la había llevado al borde de la destrucción y que la única persona en quien realmente podía confiar era en ella misma. No estaba cerrada al amor, pero sabía que, si alguna vez volvía a enamorarse, sería bajo sus propios términos. Ya nadie más la usaría, nadie más la traicionaría. El mundo ahora la conocía como la mujer que venció a su peor enemigo. Pero ella sabía la verdad. El verdadero enemigo que derrotó fue a la versión ingenua de sí misma. Romina Félix ya no era la misma. Ahora era más fuerte que nunca. Y con esa fortaleza, miró hacia adelante con la certeza de que jamás volvería a ser engañada. Esta historia nos muestra cómo las traiciones pueden destruir, pero también pueden ser la base para un renacimiento. Romina aprendió que el amor sin inteligencia puede ser peligroso y que confiar en la persona equivocada puede costarte todo. Pero también nos enseña que, con astucia, resiliencia y determinación, se puede vencer incluso a los enemigos más calculadores. Sergio creía que tenía todo planeado, que su venganza sería perfecta. Pero subestimó a Romina. Subestimó su fuerza. Subestimó su inteligencia. Y por eso fue derrotado en su propio juego. La justicia llegó.
Y Romina salió victoriosa, más fuerte y más sabia que nunca. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. ¡Hasta luego!